con lo cual ya se está grabando. Y para esas personas, pues lo probaremos a compartirlo en los próximos días. La idea para este webinar de 90 minutos es la siguiente. Lo tengo estructurada en tres partes. Una primera parte sería pues, para presentar la ICF, puesto que, bueno, como les decía, estamos en el entorno de la asociación pues, más importante que hay a nivel mundial. Va a ser una presentación rápida que todos los que nos hemos comprometido a dar o hacer alguna ponencia, pues estamos también alineados para dar esta pequeña parte de presentación. Y luego ya entraríamos en la ponencia del arte del acompañamiento, coaching, el arte del acompañamiento. Y mi idea al final es abrir pues un espacio para el debate, para las preguntas, para las dudas, etcétera. Espero que sea de vuestro agrado y bueno, sin más, pues también indicar que supongo que entre las personas que están escuchándonos y las personas que se han inscrito, pues tendremos colegas de profesión, o sea, coach, y tendremos también personas que, bueno, pues tengan menos conocimiento de este mundo. De ahí que también mi intención es hacer una charla asequible para todos en cuanto a la información que se pueda dar y también de ahí que solicite un poquito de comprensión para quien en algún momento pues lo que escuche pues lo sepa. Estoy seguro que todo lo que vais a escuchar, especialmente las personas que os dedicáis a esto del coaching, os va a sonar, evidentemente. Bien, pues comenzamos, amigos y amigas. La ICF, que es la organizadora de estas charlas a nivel internacional. Deciros que se están dando durante esta semana en todo el mundo, en todos los sitios donde hay chapter, donde hay capítulos que le llaman, donde hay delegaciones nacionales, se está dando simultáneamente, ¿no? Con lo cual es una acción bastante ambiciosa porque durante una semana en el mundo, pues en el mundo en el que el coaching está presente, se habla de coaching. Se habla de coaching y se habla a través de la ICF. Bien, la ICF, pues como os decía, la ICF es la principal organización mundial que hay o entidad mundial que hay dedicada a cultivar, a proteger, a difundir y a acercar el coaching de calidad, el coaching profesional a todo el mundo. Deciros que se fundó en el año aproximadamente 1995 por Thomas Leonard, uno de los padres del coaching de la línea norteamericana, y que ofrece a sus asociados y a las personas que se interesan y se acercan, pues ofrece o está entre sus criterios ofrecer pues un trabajo con la máxima garantía de rigor, profesionalidad, ética y calidad, ¿no? Como veis, estoy leyendo un poco las diapositivas. Son los criterios a través de los cuales maneja todas sus actuaciones. Para eso pues tiene una serie de criterios, de estándares de calidad mínimos, tanto para la certificación de coach como para la acreditación de programas donde formarse esos futuros coach. Así podemos determinar que hay tres estatus, tres niveles de coach certificados, que son el ACC, PCC y MCC. El ACC es el Associate eh, Certificate Coach, si no lo he dicho mal por las siglas. El PCC es Professional Coach Certificate y el MCC es el Master Coach Certificate. La diferencia está básicamente en las horas de práctica que se le exige y que se le pide a cada tipo. Al ACC se le pide un mínimo de 100 horas de práctica, al PCC un mínimo de 750 horas de práctica y al MCC un mínimo de 2.500 horas de práctica. Deciros que el año pasado, yo tengo datos del año pasado, había aproximadamente en España, me consta que ha subido bastante, unos 1.000 miembros de la ICF y aparte había unos 650 coach certificados, de los cuales el 75% de esos 650 eran ACC, un 24, casi 25 eran PCC y escasamente menos de casi el 1%, bueno, un 1% y algo serían MCC, puesto que había
si yo no recuerdo mal, unos 5, unos 6 MCC a nivel nacional. Me consta que este año ya ha subido significativamente, puesto que la sensibilidad con el mundo del coaching y con el mundo del coaching profesional y de calidad ha aumentado. En cuanto a los programas de formación, pues comentaros que hay tres, el ACTP, ACSTH y CCE. La diferencia está en el número de horas y especialmente en el ACTP, que ya implica que las entidades que ofrecen un programa ACTP, pues son entidades que además pueden hacer el examen para entrar como coach certificado en la ICF. Así pues, podemos decir que todos los coaches que son o que están certificados por la ICF, como mínimo, tienen 60 horas de formación. La mayoría tiene bastante más, pero como mínimo tienen 60 horas de formación. Han pasado un examen práctico y teórico, validando su capacitación. Eh, por supuesto, desarrollan y ponen en práctica pues, las 11 competencias que la ICF determina como fundamentales, de las cuales hablaremos hoy, evidentemente. Han sido mentorizados por un coach en un mínimo de 10 horas y avalan el haber ejercido coaching como mínimo por 100 horas, en el caso del ACC, ¿no? Como os decía. Además, pues cada certificación se tiene que renovar cada 3 años. Y bueno, ¿y cómo define la ICF el coaching? Bueno, pues la define como una relación continuada, profesional, a través de la cual una persona va a ayudar a otra persona o a una empresa o a un grupo o a un equipo a mejorar, a obtener resultados extraordinarios en cualquier faceta que le sea competente, que le importe y le interese, sea en la vida, en la profesión, en la empresa, etcétera. Esa sería un poco la definición de la ICF con la que cerraríamos esta primera parte, de acercar esta asociación a todos vosotros y a todas vosotras. Yo desde aquí os animo si sois coach, a que no desfallezcáis en el intento de asociaros, de certificaros. Es una invitación a profesionalizar cada vez más esto que es nuestra vida para muchos de los que hablamos y de los que estáis ahí escuchando. Y de los que no sois coach, pues y estáis en camino, poneros como meta, como objetivo, certificaros por la ICF, ya que es realmente la sección que en el mundo de la empresa está siendo más demandada, sobre todo en multinacionales, también en muchos pliegos públicos empiezan a solicitar y a pedir que los coaches que participen sean coach certificados, puesto que también es verdad que tanto en recursos humanos como en quienes elaboran estos pliegos hay ya mayor conocimiento del mundo del coaching, ¿no? Bueno, pues ahora ya sí que empezamos con la parte central, con el núcleo central de la conferencia, ¿no? Coaching, el arte del acompañamiento. Deciros en este sentido que para los que os habéis incorporado un poquito más tarde, que mi nombre es Pedro Marcos y que soy el socio director de EFIC. EFIC, Escuela de Formación Integral en Coaching. Coaching, el arte de acompañamiento. ¿Por qué? ¿Por qué ponerle este título a esta ponencia? ¿Por qué el coaching como el arte del acompañamiento? Pues porque particularmente para mí a lo largo de estos años de estudio, de trabajo, de práctica, de experiencia, cada vez me he ido dando cuenta de que el coaching tiene mucho de arte, ¿no? Sin ningún tipo de sobrevalorarnos, ni muchísimo menos, ¿eh? ¿Por qué? ¿O por qué decir que el coaching es arte? Pues porque el coach busca crear momentos, a veces algunos dicen que mágicos o decimos que mágicos, momentos concretos, momentos particulares, momentos únicos con su coachee, con su cliente, momentos en los que la comunicación fluya, en los cuales haya una conexión maravillosa que permita a la persona, al equipo, a la empresa que tenemos delante alcanzar o a desarrollar ese potencial que se le presupone y que tiene. Se trata, pues, de crear algo, como decía, algo irrepetible que le aporte información nueva a ese nuestro cliente. Es más, el coaching tiene mucho de arte en el sentido de que el valor de la sesión va creciendo a medida que va pasando el tiempo a partir de la propia sesión. Es decir, hay muchísimo aprendizaje que se genera después de la propia sesión. En la sesión
en ocasiones se produce como un shock de información, un cúmulo de revelación, de emociones que no permiten tomar conciencia al 100%, al 100% digo, de todo lo que está sucediendo. Y es en los días posteriores cuando va adquiriendo cada vez más valor esa sesión, esa hora y media que se ha compartido entre el coach y el coachee. De ahí que para mí sea un arte, y sobre todo también porque, como os decía, porque no hay dos clientes iguales, igual que no hay dos coaches iguales, igual que no hay dos momentos iguales, incluso con el mismo cliente y con el mismo coach. Y por supuesto, no hay dos herramientas que se puedan aplicar siempre por igual a dos clientes diferentes, a pesar de que estemos trabajando un objetivo parecido. Básicamente y sobre todo porque las personas no somos iguales, cada persona somos diferentes, con lo cual todo momento que haya entre un coach y un cliente o entre un cliente y un coach es un momento único. Y para mí eso es arte, crear momentos únicos, momentos que difícilmente se pueden repetir, a través de los cuales se cree algo nuevo, algo valioso para mi cliente. Y por supuesto para el coach como retorno de ese feedback. ¿Y por qué acompañamiento? Pues porque si buscamos acompañar en el diccionario de la Real Academia Española, nos habla de que acompañar es ir junto a una persona. Y no dice que acompañar sea tirar de una persona. Tampoco dice que acompañar sea empujar a una persona. El coaching no es tirar de un cliente ni empujar a un cliente hacia un sitio. Es invitarle al cliente a que empiece a caminar, a que empiece a andar, a que empiece a explorar hacia el sitio, hacia el camino que él decida y nosotros como coach acompañarles a que avance, pero en ningún momento a dirigirles con nuestro criterio, con nuestra opinión. ¿Y cómo podríamos entonces definir el coaching a partir de estas dos palabras? Pues para mí particularmente, y me permitís, amigos y amigas, el coaching es el arte de acompañar a una persona, a un grupo, a un equipo, a una empresa, a alcanzar un objetivo, a mejorar unas habilidades, a superar unos bloqueos, poniendo en práctica una serie de competencias, una metodología muy concreta y unas herramientas que tienen por objetivo en su conjunto crear espacios de crecimiento, de conocimiento, de autoconocimiento por parte de nuestro cliente. Y todo en el seno de conversaciones, de diálogos, de conversaciones poderosas de las cuales luego hablaremos. Conversaciones que buscarán el que mi cliente obtenga información nueva que no tenía hasta entonces. Si mi cliente tras una hora, hora y media se va sabiendo lo mismo, sintiendo lo mismo, realmente poco coaching hemos podido hacer ahí. Ahora bien, si mi cliente se va con algo nuevo, con sentimientos nuevos, ahí empieza el camino a su propio crecimiento. Información nueva no quiere decir que no la tengamos, claro que sí la tenemos, pero la tenemos quizás en otros niveles a nivel neurológico distintos al que tenemos en este momento, que suele ser más el consciente. Es información que tenemos en niveles inconscientes, que como tales pues van a requerir de un proceso de exploración, un camino de avance, etcétera. Bien, y como os decía, el coaching es el arte de acompañamiento, es hablar de competencias, es hablar de metodología. La ICF nos habla de 11 competencias, de las cuales yo particularmente he rescatado 3 que creo que son las que más hacen del coaching que sea un arte. Por supuesto, os reitero que es mi opinión, evidentemente, ¿no? Y que no ha de estar, por supuesto, de acuerdo con las que tengan otros colegas. Para mí hay 3 competencias que emanan de la ICF vitales, que son la presencia, la escucha y el arte de las preguntas poderosas. Bien, pues empezamos con la presencia. Me gustaría que vierais este vídeo
No os preocupéis por el sonido, porque, bueno, solo es música. Yo creo que lo escucharéis, pero si lo escucháis bajito, no hay diálogos, con lo cual sí que os invitaría a que prestarais atención a lo que el vídeo, algunos ya lo habréis visto, supongo, porque esto ya con internet no hay sorpresas, o es más difícil sorprender, que toméis conciencia de qué os dice este vídeo en relación a la presencia y en qué parte este vídeo me puedo ver quizás más o menos reflejado. Bien, ya estoy de nuevo con vosotros. Por el chat he visto que algunos no lo escuchabais y que quizás ibas altos. Bueno, no os preocupéis, os paso luego el enlace. Bien, sí creo que de todas formas la esencia del vídeo se nos ha podido quedar, ¿no? Me gustaría haceros algunas preguntas para a modo de reflexión, ¿no? Y es, pues, ¿qué me ha llegado a mí del vídeo, ¿no? Si hablamos de presencia, ¿en qué momentos hay presencia por parte de los actuantes y en qué momentos no las hay? ¿Y cuál es mi nivel de presencia en mi día a día? Porque para no estar presente no es necesario tener un móvil y estar ensimismado en el móvil, ¿no? De hecho, cada vez lo vemos más, ¿no? Para estar ausente y no tener presencia es tan sencillo como estar con una persona, pero no estar con esa persona. Es estar presente, pero no toda mi esencia. Es estar yo más en mis pensamientos, olvidándome de lo que realmente esa persona pueda necesitar de mí. Yo definiría la presencia como el estar estando, ya que cuando estamos inmersos en nuestro diálogo interior y estamos con una persona, realmente no estamos presentes hacia ella. En este sentido, yo os preguntaría, eh, ¿cómo es nuestro ruido mental últimamente? ¿Cuánto ruido mental tenemos últimamente? ¿Y cuál es el signo de ese ruido mental? ¿Me potencia? ¿Me limita? Si tuviera que sacar un mensaje de este ruido mental, ¿cuál es el mensaje que me traslada este ruido mental? ¿Qué me está tratando de decir? ¿Cuánto tiempo estoy aquí dentro? Y me estoy señalando la cabeza. ¿Cuánto tiempo estoy aquí dentro? ¿Qué me puedo estar perdiendo por estar aquí dentro? Y sobre todo,
¿Qué pensarían las personas con las que estoy si pudieran ver lo que en ese momento deambula por mi interior? ¿Qué imagen les transmitiría? Realmente para mí la presencia, amigos y amigas, es un acto de generosidad, un acto de entrega, un acto de focalización de todos mis sentidos y mi esencia hacia una persona, hacia un grupo o hacia un equipo. Es un acto de generosidad, como os decía, puesto que hay un abandono de uno en cuanto a sus propios pensamientos, en cuanto a su propio diálogo interior, para plasmar toda la, para plasmar toda la, perdón, para plasmar toda la atención en mi cliente. ¿Y por qué es tan importante esta presencia? Es importante esta presencia porque realmente cuando estamos presentes con una persona se crea una atmósfera especial, se crea un ambiente distinto, hay una mayor conexión, hay una mayor fluidez, de forma que mi cliente encuentra el momento idóneo para sacar toda esa información. Le estamos permitiendo que explore, que busque en su interior hacia ese camino que le llevará a esa información importante para alcanzar sus objetivos, para mejorar sus habilidades. Y para eso es requisito imprescindible el crear nosotros ese momento y sobre todo que se sienta acogido por nuestra presencia a través de la focalización de todos nuestros sentidos. Así pues, podríamos definir la presencia como la habilidad de estar totalmente conscientes, de ser totalmente conscientes y de crear y creando una relación pues, espontánea con nuestro cliente, empleando un estilo abierto, flexible y confiable. Si tuviéramos que apuntar a 5 variables que afectan a esta presencia, a desarrollar esta presencia con nuestros clientes, podrían ser más. Yo las he reducido o he querido reducirlas en 5. Serían las siguientes. Una, flexibilidad y la intuición. Como coach, tenemos una invitación clara desde esta competencia a ser flexibles con nuestro cliente. Es decir, a no llevar programas y estrategias rígidas y estipuladas previamente para hacer con nuestro cliente, puesto que el desarrollo luego de una sesión nos puede llevar a un camino inesperado. Ser flexible significa adaptarnos al ritmo y al camino que nuestro cliente marca. Significa poder reconocer cuando quizás una herramienta no funciona para, pidiéndole permiso, preguntarle qué tal está yendo. Y si no está yendo como nos gustaría o no le está aportando, pues cambiar desde la humildad, desde la sinceridad, de forma que también el cliente perciba cómo nuestro foco y nuestra atención está siempre por y para él. Decimos en el coaching que las últimas palabras que nuestro cliente nos dice son fundamentales, puesto que en esas últimas palabras hay inconscientemente una invitación por su parte para que nosotros continuemos preguntando. De ahí que podamos decir que las últimas palabras de nuestro coachee son como un GPS para nosotros que nos está diciendo, Pedro, sigue por aquí. La siguiente pregunta quizás sea mejor que vaya en relación a esto último que yo te he dicho. Y eso va a suponer que en algún momento tengamos que saltar un poco la propia metodología. Eso no quiere decir transgredir la metodología, significa manejar nosotros la metodología en pos de mi cliente y que no la metodología nos maneje a mí y a mi cliente. Y por otra parte, la intuición. La ICF nos habla también de que el coach ha de dejarse llevar en ocasiones por la intuición, por su intuición. Ahora también advierte, ojo porque detrás de una intuición puede haber solapadamente una opinión particular del coach que podemos dar como válida cuando realmente no debe o no puede ser válida.
Hablamos de dejarnos llevar por la intuición también cuando ya haya un cierto grado de experiencia, de maestría, que permita poder distinguir entre lo que puede ser una opinión y una sensación que te lleva te lleva a compartirla con tu cliente. Ahora bien, ¿cómo compartir una intuición sin que afecte al devenir de la sesión, sin que mi cliente sienta que yo estoy llevando el peso de la sesión? Pues a través de la humildad. A través de la humildad con frases del estilo de, si me permites, me ha parecido sentir o me ha parecido ver que detrás de la pregunta puede surgir un pensamiento, una emoción en ti. ¿Cuál sería, en caso de ser así, ese pensamiento o esa emoción? Es una forma de compartir de igual a igual, no de yo como coach creo que lo que pienso, opino o es mi intuición es más válido que lo tuyo. Seguramente que si lo hacemos desde esta humildad, nuestro cliente lo pueda acoger de forma positiva y luego comprarlo o no comprarlo, pero no se sentirá invadido. Es más, dice Leonardo Wall que la humildad es el camino para plantear intuiciones que no son opiniones y que tras la corroboración o el ok de nuestro cliente en caso de que lo dé, sí se puede ya convertir en un hecho para él, pero no antes. Como segunda variable dentro de la presencia y con aras a aumentar esta presencia, podríamos hablar de la relajación y del humor. Es fundamental la relajación tanto del coach como del coachee. Es decir, es importante que la relajación como tal esté en la propia sesión, que haya un ambiente relajado. Para esto invito a los coaches, si no lo hacéis o si no lo habéis pensado, a que antes de empezar una sesión nos hagamos algunas preguntas al respecto. ¿Cómo estoy yo a nivel personal, a nivel de ritmo para empezar esta sesión? ¿Qué preocupaciones puedo tener que me puedan o que no me puedan ayudar a dar mi mejor versión? ¿Qué gano si sigo manteniendo esto durante la sesión? ¿Y de qué estoy privando a mi cliente? Preguntas que nos puedan hacer tomar conciencia de lo importante que puede ser parar un minuto previamente a la sesión y a través de respiraciones, pues aumentar un punto o 2 puntos mi nivel de relajación. Al igual que si cuando empiezo con mi cliente veo que mi cliente está ligeramente agitado, le puedo proponer perfectamente el parar un minuto, el empezar la sesión con 1 minuto, 2 minutos de relajación, a través de nuevo de la respiración, a través de alguna visualización sencilla que nos permita, que le permita a él y también a mí como coach, pues conectar desde un punto más mayor de relajación. Ahora bien, si estamos inmersos en la sesión, ya se ha creado un ambiente de conexión y vemos que nuestro cliente pues está ligeramente alterado o no está relajado, hay una manera también de invitarle a la relajación. Una relajación que seguramente le ayudará a seguir en ese camino de exploración. Y por supuesto no es parando la sesión en ese momento, sino es tomando conciencia de cuál es el ritmo suyo, el ritmo de su respiración, focalizando un poco nuestra mirada en su pecho de forma suave, que tampoco se note, y acompasar su respiración con la mía, hacer que mi respiración empiece a ser un reflejo de la suya. Quizás no al 100%, pero sí que haya un baile entre su respiración y la mía. De forma que cuando llevemos un rato, yo puedo hacer que su respiración baje, si hemos creado ahí conexión, pues haciendo un suspiro un poco más profundo y notable de lo normal, y a partir de ese suspiro mío, bajar yo mi propio ritmo de respiración. De forma que si ha habido conexión con mi cliente, seguramente ese suspiro provoque al instante otro suspiro en él, quizás de otra magnitud, pero otro suspiro, y su respiración se acople quizás ahora a la mía, a la del coach. Es una fórmula que podemos utilizar si esto sucede durante la sesión. Y luego el humor. Humor no es evidentemente contar chistes ni tomarnos a broma la sesión. No, no, nada más lejos que de la realidad. Pero sí
a afrontar alguna situación pues desde un modo ligeramente quizás más desenfadado, puesto que nuestro cliente pueda ser que lo necesite ese punto quizás de desenfado en algún momento que le haga ver una realidad pues de un color más claro al que lo está viendo. El humor es importante, se puede utilizar algún vídeo que toque ligeramente lo que se está tratando con un toque de humor, ya que ese humor va a facilitar el segregar serotonina, dopamina, endorfina, sustancias químicas que le facilitarán activar áreas cerebrales pues, que estén vinculadas a la alegría, a la atención, al interés, al aprendizaje, etcétera. ¿Qué más respecto a la presencia y cómo hacer trabajar más la presencia? Pues a través del riesgo y del trabajo con emociones, es decir, estar presente implica no escatimar esfuerzos en trabajar con emociones si es necesario y no dejar de hacer preguntas o herramientas con miedo a lo que pueda pasar. Es decir, asumir el riesgo como una parte más de nuestro trabajo. Yo siempre he manifestado que el coach no está para hacer feliz al cliente. El coach está para acompañar al cliente a conseguir sus resultados. Y quizás depende del objetivo, depende del cliente. En ese camino hay momentos de tomas de conciencia que pueden no ser bueno, no pueden ser lo agradable que le gustaría al cliente, pero a veces son necesarias. Entonces, no hacer alguna pregunta por tener miedo a la reacción del cliente, yo creo que es no ser fiel al aprendizaje y a la experiencia que cada uno puede atesorar. Y no entrar en el terreno de las emociones por miedo también a la repercusión sobre mi cliente, es dejar de trabajar una parte fundamental de la persona o del equipo o de la empresa. Las emociones son dinamizadoras de cambio, son a la vez las que asientan los cambios y dan muchísimo juego para sacar y acompañar, o sea, sacar información y acompañar al cliente. Preguntas como ¿cómo te ha hecho sentir esta pregunta que te he hecho? ¿O cómo te ha hecho sentir la herramienta que has desarrollado? ¿Qué hay detrás de esas emociones? ¿A qué saben o a qué sabe esa emoción? Cuando un suspiro en un momento determinado detrás de una pregunta que toque ligeramente las emociones de mi cliente, preguntarle por ese suspiro. ¿Qué hay detrás de ese suspiro? Son formas de hacerle ver que estamos ahí presente y que le estamos invitando a que se permita explorar y profundizar y entrar en terrenos que quizás antes no lo ha hecho, pero que precisamente es ahí donde puede haber información muy, muy valiosa para él o para ella. Y evidentemente, cómo puede integrar esta nueva información a partir de ahora en su día a día a través de un plan de acción, ya que el coaching es acción, es mirar hacia el futuro especialmente y es no dirigir. ¿Qué más podemos hablar o de qué más podemos hablar para trabajar la presencia? Pues de estar aquí y ahora en la sesión y con nuestro cliente. El estar aquí y el ahora hace mención, hace alusión a estar conectados con el momento, con lo que estamos viviendo, con el lugar, con nuestro cliente. Es regalarle nuestra atención a través de la focalización de nuestros 5 sentidos a él o a ella. Es no coger parte de esos sentidos para otra cosa que no sea solo y exclusivamente para captar la mayor cantidad de información para luego transformarla en pregunta, transformarla en dinámica a través de la cual aportarle luz o ayuda a nuestro cliente. Decía Tim Galway, que hace poco estuvo aquí en España de la mano de la ICF, que el ruido mental es el principal hándicap que hay para un desempeño óptimo en el ser humano. Un ruido mental que ya hacíamos alusión al principio, que nos obstaculiza que salga nuestra mejor versión. Un ruido mental que obstaculiza que salga el yo número 2 que decía Tim Galway, que es ese yo más inconsciente, más que atesora todo nuestro potencial. Mientras que si permitimos que ese ruido mental nos aleje de estar conectados con nuestro cliente y con el momento de la sesión,
estaremos dejando que actúe el otro yo, el yo número uno, un yo más juez, más que enjuicia, más que critica todo lo que hay a su alrededor. De aquí una invitación a que conectemos con el momento en el que estamos. Y por último, para mí es fundamental esta última variable que hace que podamos estar más presentes en nuestra sesión. Y es tener una visión global o poliédrica. Y esto me lo he permitido poner de mi cosecha, con lo cual os pido permiso para compartirlo. ¿Qué significa tener visión global o poliédrica para un servidor? Significa tener la capacidad de, en un momento determinado de la sesión, salirme fuera de mí mismo, ponerme en una tercera posición para ver la sesión desde fuera, para ver desde fuera tanto al cliente como al coach y hacerme preguntas de forma rápida, automática, como ¿qué es lo que está pasando en este momento en la sesión? ¿En qué punto del proceso están en este momento? ¿Qué le está diciendo el cliente a Pedro, en este caso, pero qué es lo que no le está diciendo y que le está queriendo transmitir? ¿Qué pregunta es la que necesita ese cliente en este momento? ¿Qué hay más allá de las palabras del cliente? ¿Y cuál es la pregunta que más empoderaría, le aportaría al cliente? Como veis, son preguntas que te hacen ver como coach la realidad de lo que está pasando en la sesión desde otro prisma. Evidentemente no se puede parar la sesión, evidentemente tampoco has de hacer tú una parada mental para hacer estas preguntas. Es trabajarlo una y otra vez de forma que esté en competencia ya inconsciente, que sean flashes de pregunta-respuesta que te vengan y seguramente que de ahí sacarás información como coach que te ayudarán a hacer la siguiente pregunta. Bueno, y por último, solo un apunte para terminar con la presencia. Quizás lo que más ayude a un coach a estar presente, y fijaros que estamos hablando de la presencia en el coaching, pero de aquí hago una invitación a que no nos limitemos solo al campo del coaching. Estar presente es estar presente en una sesión de coaching, en nuestro trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los amigos, etcétera. Pues si algo ayuda a estar presente, además de lo que ya hemos dicho, es el que exista una importante congruencia personal, una importante alineación de uno mismo con uno mismo. Que una persona, que uno mismo haya hecho un trabajo personal de autoconocimiento, de exploración en cuanto a la misión, a la visión, a los objetivos y a los valores que cada uno tenga. Y que haya hecho un ejercicio de comprobar y tomar conciencia del grado de alineación que hay. Yo creo que eso se podría llamar equilibrio. Dicho, se podría llamar de muchas maneras, quizás esa sea una forma, ¿no? Estar presente, para estar presente ayuda mucho el tener un gran grado de equilibrio a raíz de esa congruencia, a raíz de esa alineación personal. Bien, os decía que había otras dos competencias que particularmente para mí eran fundamentales cuando hablábamos de que el coaching es un arte, ¿no? El arte del acompañamiento. Una era la presencia y las otras dos eran la escucha activa y las preguntas poderosas. La escucha activa. ¿Cómo podríamos definir la escucha activa? Pues que al fin y al cabo es una palabra que está muy, o son dos palabras que están muy usadas. Ahora bien, mi pregunta es, ¿tenemos claro lo que es la escucha activa? ¿Ejercemos o ejercitamos la escucha activa de una forma plena? Podríamos decir que la escucha activa es pues esa habilidad que permite estar centrado en otra persona, en nuestro cliente, en un grupo, en una empresa, para no solo escuchar las palabras que emanan del otro interlocutor, sino también saber escuchar lo que nos está diciendo. Saber esgrimir lo importante del mensaje, ausentarnos del juicio interno para dejar que, lo que hablábamos antes de la presencia, para dejar que todo nuestro foco se preste hacia la otra persona o hacia el otro interlocutor, de forma que escuchemos
no solo las palabras, sino evidentemente también los silencios. Estamos hablando de que escuchar activamente es escuchar el mensaje de la conversación, pero es también escuchar cuáles son las emociones que hay en la otra persona. Es escuchar las creencias que también hay en la otra persona. Es escuchar o vislumbrar debilidades, puntos fuertes de la otra persona. En definitiva, las características o partes de la personalidad que hay en la otra persona. Y todo a través de una escucha plena, de una escucha activa. Si tuviéramos que hablar de la importancia de la escucha, yo me remitiría a un texto de Peter Drucker que dice que hay muchas personas que se creen que son muy potentes, maravillosas, porque saben hablar bien. Y quizás no se dan cuenta que ser maravilloso o ser potente no está en saber hablar bien, sino en saber escuchar bien. ¿Cómo desarrollar esta escucha activa? ¿Cómo incrementar nuestro nivel de escucha activa? Pues me gustaría compartir con vosotros cinco recomendaciones, cinco consejos para poderlo hacer. Uno primero es adoptar una posición corporal que invite a escuchar. Una posición corporal que no sea pues una posición pues demasiado tumbado sobre la silla, si estamos en una silla, ni demasiado recto que a través de cuya postura transmitamos una cierta rigidez. Se trata de estar sentados de forma cómoda y por y para hacia la persona que me está hablando, de forma que mis oídos también estén en la misma línea, al mismo nivel casi que los labios, la boca de mi interlocutor, de forma que las palabras lleguen en línea recta. Nosotros en el coaching invitamos a que la posición con nuestro cliente sea de una posición de 45 grados. ¿Y por qué 45 grados, si no una posición, por ejemplo, en paralelo, ¿no? Justo al lado, hombro con hombro? Pues porque es muy importante la cercanía, pero más importante también es el poder ver a mi cliente. Si yo me siento codo con codo, hombro con mi cliente, voy a tener muy cerca su canal auditivo, pero realmente me va a estar perdiendo mucha información por el canal visual. Para mirarle íntegramente tendría que mover mucho mi cabeza arriba y abajo. Eso provocaría que perdiera la conexión con la mirada con mi cliente. ¿Y por qué no recomendar sentarnos frente por frente a mi cliente? Pues porque esa posición en algunas ocasiones se puede considerar como una situación de enfrentamiento, ¿no? Sin hablar, es una posición de confrontación que puede resultar incómoda para mi cliente. Pero para mí hay algo casi más importante y es esa posición, mantener esa posición y hacerle una pregunta ligeramente sensible para mi cliente que toque terrenos emocionales, puede suponer que si yo veo que mi cliente necesita un tiempo para la respuesta, pues porque la pregunta le ha podido provocar una cierta emoción, un cierto brillo en sus ojos. Evidentemente mi cliente me está pidiendo un espacio para su exploración, para su recogimiento. No me voy a levantar y me voy a ir, evidentemente. Y la posición me está dirigiendo mi mirada hacia él. De forma que quitar mi mirada hacia él sería mover mi cabeza. Y ahí perdería alineación entre mi cabeza y mi cuerpo, ya que mi cuerpo está dirigido hacia él. En cambio, ¿por qué 45 grados? Pues porque si se da esto, mi cuerpo no está orientado hacia él. Mi cuerpo está orientado hacia otra parte y entonces mi cabeza tan solo, para dejarle que explore sin que sienta la presión de mi mirada, mi cabeza tan solo tendría que alinearse con mi cuerpo y miraría hacia otro lado y no mantendría una posición de desalineación que inconscientemente seguramente mi cliente se percataría. Y por supuesto esos 45 grados me ayudarían a ver íntegramente a mi cliente. Vería cómo reacciona ante cualquier pregunta, desde un movimiento de pie repetitivo ante un tema que estemos trabajando, ante un acoplamiento distinto en el asiento, en la silla, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para mantener una escucha activa? Pues evidentemente una actitud positiva y también gestionar de forma eficiente el hecho de tomar notas.
hay muchos alumnos, muchos compañeros, bueno, muchas personas que nos preguntan, oye, ¿puedo tomar notas mientras hago una sesión? Evidentemente, el tomar notas es algo que para muchas personas es importante, con lo cual la respuesta es sí. Ahora bien, en el cómo es como ponemos nosotros el foco. Si yo hago que el tomar notas sea algo muy diferencial, muy llamativo, seguramente el protagonista de la sesión dejará de ser mi cliente y pasará a ser el boli que yo tengo en la mano. Si yo de forma muy palpable dirijo mi mirada hacia el papel para tomar notas, estoy haciéndole una invitación al cliente a que también mire el papel. Si mi cliente mira el papel sobre el que yo escribo, evidentemente estará perdiendo contacto consigo mismo, estará perdiendo foco en el camino que yo le estaba invitando a hacer hasta ese momento. Incluso llegará un momento en que mi ritmo a la hora de apuntar, de tomar notas, será el ritmo que mi cliente tenga a la hora de hablar, con lo cual no habrá una fluidez inconsciente y propia de mi cliente, sino seré yo con mi ritmo el que le marcaré el ritmo de sus palabras. Supongo que será familiar para vosotros el hecho de que si en algún momento tomáis nota y alguien os está mirando, si os perdéis o si os quedáis un poco parados a la hora de escribir, es la otra persona la que se para para que para que a ti te dé tiempo a terminar de escribir. Es decir, con tu propia escritura estás diciéndole cuándo ha de parar, con lo cual no es lo más potenciador para que fluya la comunicación por parte de mi cliente. Y si también hay que tener algo muy presente para hacer una buena escucha es la gestión del tiempo. Es decir, tenemos que saber el tiempo que llevamos en una sesión, pero para eso no podemos estar continuamente mirando nuestro reloj, puesto que la imagen que daríamos no sería la más positiva para nuestro cliente. Hay trucos, pues hay muchos, como poner el reloj encima de la mesa en una posición en la que nos permita verlo con una simple mirada, o poner un reloj detrás de nuestro cliente para que también podamos ver rápidamente y de una forma fugaz el tiempo que lleva transcurrido de sesión, pero que en ningún momento suponga una desconexión con mi cliente. ¿Qué más? ¿Cómo trabajar la escucha activa? ¿De qué más maneras? Pues teniendo paciencia y no interrumpiendo a nuestro cliente, salvo en casos excepcionales, y haciéndole ver que estamos acompañándole en la propia conversación. ¿Y de qué manera? Pues si utilizamos el sí, sí, el sí, sí, el sí, sí, se puede volver un poco repetitivo y no deja de ser una aportación en el diálogo nuestra que no aporta información y que interrumpe a nuestro cliente. Hay otras maneras para hacerlo mucho más suaves y que representan lo mismo, como es asentir con la cabeza de forma también suave, ojo con esto, ante lo que dice nuestro cliente. Ir asintiendo, no dando a entender que estoy de acuerdo con lo que dice, sino que estoy aquí, que le estoy entendiendo, que le estoy escuchando y que sigo, y que le sigo. O bien con el parpadeo. El propio parpadeo es muy útil para poder continuar o hacer el seguimiento a un cliente. Está comprobado que dos personas que estén conectadas, llega un momento en que el parpadeo de una va al unísono con la conversación de la otra. Los cambios, los giros en la entonación, en la conversación de una persona son seguidos por la otra persona a modo de parpadeo, con lo cual es otra herramienta que tenemos para poder seguir manifestando ese acompañamiento. Más formas de trabajar la escucha activa, pues mostrando que estamos dentro de la sesión. Más allá del acompañamiento está el demostrar que estoy dentro de la sesión. Y para eso podemos utilizar lo que llamamos las paráfrasis. ¿Qué son las paráfrasis verbales? Pues son repeticiones que hacemos a lo largo de la sesión. Podemos hacer 2 o 3 paráfrasis a lo largo de la sesión. Son repeticiones de lo que nuestro cliente nos ha dicho. Ahora, son repeticiones que tienen una característica muy particular y es que repetimos exactamente las palabras que dice nuestro cliente y pedimos permiso. Sería algo así como, si me permites, me ha parecido escucharte que has dicho tal, 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 tal y tal. Y se repite las mismas palabras. Y hay que ser muy cuidadoso en el sentido de que
Si yo introduzco palabras que no ha dicho y le chirríen a mi cliente, seguramente será una invitación a desconectar. De ahí que haya que desarrollar bien la escucha y luego plasmarla en forma de paráfrasis. Ahora bien, ¿qué tiene de bueno la paráfrasis? Pues la paráfrasis tiene de bueno que mi cliente, en caso de que lo que yo le diga sea lo que ha dicho, va a tomar conciencia de cómo le estoy siguiendo y de que estoy perfectamente metido en la sesión y le va a ayudar a generar aún más confianza hacia mi persona como coach y hacia el proceso. Y sobre todo, toda la información que sea corroborada por él y tras mi paráfrasis es información que ya ambos sabemos que hemos entendido perfectamente, que no hay que volver atrás y que podemos, digamos que grabar esa parte, puesto que ambos dos la hemos comprendido. Y por último, ¿cómo desarrollar la escucha activa? Y quizás para mí es lo más importante. Pues amigos y amigas, saboreando los silencios. Los silencios de mi cliente están cargados de información emocional y de información racional. Y tan solo tenemos que hacer despejo de esos silencios con preguntas como ¿qué es lo que hay o ha habido detrás de este silencio? Y es una invitación a que explore en su propio interior para ver qué pasaba mientras guardaba silencio. ¿Por qué en ocasiones nos cuesta guardar silencio? Pues en ocasiones nos cuesta guardar silencio porque necesitamos saber la información en el orden que nosotros queremos. Es decir, yo necesito saber lo que ocurre en un orden que es el mío, pero es que seguramente ese no es el orden que necesita mi cliente. Y aquí quien manda es mi cliente. Si yo apuesto por los silencios, voy a comprobar cómo la información que yo necesito termina apareciendo, eso sí, en un orden que no es quizás el que yo desearía, pero termina apareciendo. Eso me obligará a mí a tener que estar ordenando la información. Pero sin duda, mi cliente se sentirá mucho más acompañado y yo demostraré que estoy presente. ¿Y por qué a veces tampoco utilizamos los silencios? Porque podemos también pensar que el guardar silencio con un cliente es un síntoma de ignorancia. Y perdonadme si alguien piensa así, para mí el silencio es un síntoma de sabiduría tremendo. Es saber perfectamente que lo que necesita mi cliente ahora mismo no son palabras, es silencio, es presencia que acompaña ese silencio. Porque en ese silencio, como os decía, habrá información, pero incluso puede haber preguntas también que mi cliente se haga a sí mismo. En definitiva, si en algún momento os puede costar guardar silencio, yo os diría, a través de una pequeña metáfora y de unas preguntas, que cuando mantenemos silencio con nuestro cliente, estamos haciendo un regalo muy valioso, le estamos regalando nuestro tiempo. ¿Cuánto vale nuestro tiempo? Pues seguramente cuando teníamos 10 años, nuestro tiempo valía X. Cuando cumplimos 20, 25, nuestro tiempo valdría algo más. Cuando hemos cumplido los 40 y algunos, nuestro tiempo ya vale bastante más. Pero es que yo intuyo que cuando tengamos 85 años, nuestro tiempo va a valer muchísimo. A mí esa reflexión me ayuda para guardar silencio. Me ayuda para saber que lo que yo le estoy dando a mi cliente es tiempo, tiempo muy valioso para mí. Tiempo que con mi presencia se convierte en una herramienta muy poderosa en ese camino que está haciendo o empezando o terminando de autoconocimiento. Y por último, ya para despedirnos de esta competencia que es la escucha activa, yo os invitaría a que como coach no busquemos la pregunta que viene a continuación. Eso no haría otra cosa que sembrar ruido mental. La pregunta aparecerá. Y por supuesto, no prestemos tampoco atención a lo que yo le diría, a lo que yo haría, puesto que el coaching no es eso, como sabéis. El coaching no es decirle a nuestro cliente lo que tiene que hacer. Es saber de lo que está hablando, ver lo que está sucediendo y ayudarle a acompañarla a encontrar caminos y nuevos puntos de vista. Con lo cual, no estamos obligados a darle una solución. Sí que podemos estar en cierta manera obligados
a acompañarle en crear nuevos caminos, nuevas perspectivas, pero no a dar la solución. Cada vez que estemos pensando en qué le diría, en qué haría yo, nuestra escucha activa estoy seguro que se estará resintiendo. Bien, y por último, última competencia, las preguntas poderosas. Esta competencia podemos creer que, bueno, que no hace mucho tiempo que está entre nosotros y yo os diría que no es así. Que esta competencia la puso de moda un tal Sócrates por el año 400 y pico antes de Cristo, que nos decía que todos tenemos conocimiento en nuestro interior y que la fórmula para alcanzarlo era a través de la mayéutica, a través concretamente del método socrático, que no era ni más ni menos que crear diálogos con sus discípulos, con nuestros clientes, en los cuales utilizar el arte de la mayéutica, el arte de la pregunta. En el coaching hablamos de hacer preguntas poderosas. ¿Cuándo son preguntas poderosas? Pues permitirme también que diga algo que quizás no todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que el coach no hace preguntas poderosas. Y lo repito, ¿eh? El coach no hace preguntas poderosas. El coach hace preguntas. Y quien decide si la pregunta es poderosa o no es poderosa, quien empodera a la pregunta con el apellido de poderosas, es mi cliente. ¿Y cómo lo hace? Pues dándose a él mismo una respuesta poderosa a la pregunta que yo le hago. ¿Y cuándo una respuesta es poderosa? Pues cuando trae, como decíamos antes, cuando le trae información nueva que le acerca a su objetivo, que maximiza la relación que hay entre ambos. Eso sería para mí la definición de preguntas poderosas. ¿Cómo hacemos las preguntas en el coaching para poder decir que puedan ser poderosas? Pues a nivel de forma sí que hablamos de que tengan unas características concretas. Pues que sean breves, que no sean muy largas, porque cuando son muy largas hacemos que nuestro cliente se pierda. Sean breves significa que tengan 5 o 7 palabras. Si tienen más tampoco es que pasa nada, pero es recomendable que sean breves para que sean impactantes, que sean concisas, que vayan o estén orientadas al objetivo, centradas en un tema solo. Y por supuesto que sean claras, que no incluyamos muchas negaciones, que no hagamos dobles negaciones que permitan confundir a nuestro cliente. Si hablamos también de preguntas poderosas, hablamos de que han de ser abiertas. El coaching, el coaching es no dirigir, el coaching es que sea mi cliente el que decida su camino. Y eso se hace sobre todo a través de la pregunta abierta. La pregunta abierta implica que no estoy indicándole el camino del no o del sí, que es a donde me lleva una pregunta cerrada. Yo con una pregunta abierta le estoy abriendo un sinfín de opciones como respuesta. Opciones que él mismo valorará y validará a través de su propia respuesta. Cuando yo pregunto a alguien, ¿te ha gustado este webinar? Le estoy limitando a que me diga sí o no. Incluso con mi propia comunicación no verbal, ya le estoy incitando a que diga un sí o un no. En cambio, pierdo la posibilidad de saber qué opina mi cliente de la webinar. Entonces, la pregunta sería más bien, ¿qué te ha parecido la webinar? ¿Qué destacarías de la webinar? A mejorar, a mantener, etcétera. De forma que dejo abierto el campo de posibilidades para que mi cliente explore. Y por supuesto, como os decía también antes, la pregunta de ser neutral, no directiva. Con las preguntas podemos dirigir perfectamente. Por ejemplo, oye, ¿qué tal si vas a ver a tu padre? Porque estemos trabajando un tema de la relación de mi cliente con su padre. Evidentemente es una pregunta abierta, pero evidentemente le estoy dirigiendo hacia un plan de acción muy concreto. Y por último, las preguntas también dotarlas de cierto desafío, de cierta creatividad, puesto que ahí estará también mucho o habrá mucho de que la respuesta que venga de mi cliente sea poderosa. Bien, eso en cuanto a la forma, amigos y amigas. ¿Y qué hay del fondo? Pues que en función de cómo yo haga la pregunta, de cómo yo la comience, seguramente la información que aporte mi cliente sea de un nivel o de otro.
Si yo le pregunto, comenzando por un dónde y por un cuándo, posiblemente me haga referencia a información que tenga que ver con el entorno. Si yo le pregunto con un qué, la información que mi cliente me dé tenga que ver más con comportamientos. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a hacer tal. Si le pregunto con el cómo y cómo lo vas a hacer, posiblemente la información que mi cliente me devuelva y que se devuelva a sí mismo tenga que ver con habilidades, con experiencias. Oye, ¿cómo lo vas a hacer? Pues lo voy a hacer de esta manera. Si le pregunto, le hago una pregunta con el por qué, posiblemente la información que me devuelva tenga que ver con sus creencias y sus opiniones. ¿Por qué haces esto? Pues porque creo, porque pienso. Esta es una pregunta que dentro del coaching, los coaches decimos que hay que tener cierta cautela, ya que es una pregunta que lleva a mi cliente o nos lleva al pasado, a la justificación. Y depende del momento en que la hagamos, puede ser incluso contraproducente, porque es una pregunta que te lleva a la reactividad más que a la proactividad. Es una pregunta que te lleva a obtener información, pero desde un punto de vista de la justificación. Y si no hay cierto grado de empoderamiento y de proactividad en mi cliente, lo puedo estar llevando a un punto en el que luego el salir sea más difícil. Pero por supuesto que también hay que hacerla cuando así proceda. Si pregunto con el para qué, pues seguramente que la información que venga de mi cliente sea información relativa a sus motivaciones, a sus valores. A diferencia de la pregunta del por qué, esta sí que es una pregunta que empodera, que invita a la proactividad de mi cliente. Y por último, si pregunto por quién eres tú, pues le estoy haciendo una clara alusión a su propia identidad. Y si le hago una pregunta del estilo ¿y para quién más haces tú lo que haces? Le estoy haciendo una invitación a que explore en ese área más transpersonal que todos tenemos, a ese área que va más allá de lo que hacemos en nuestro día a día y en los porqués o en los para qué. Es el área del legado, de qué legado es el que yo pretendo dejar o que perviva a partir de mis acciones. Y por último, ¿qué consejos también para generar preguntas poderosas? Bueno, pues primero, ser conscientes de que, como os decía antes, mi cliente, mi cliente tiene un GPS en sus últimas palabras. Las últimas palabras son muy importantes a la hora de nosotros construir una pregunta. Últimas palabras de mi cliente. Con lo cual, una pregunta poderosa puede ser repetir la última palabra que diga mi cliente, pero entonándolo, entonando dicha palabra. Si mi cliente termina con una palabra con una palabra tipo opciones, pues mi pregunta podría ser ¿opciones? Es decir, le pongo el interrogante, los signos de interrogación delante y detrás a la última palabra y mantengo silencio. O bien, si a través de la escucha activa he detectado que se repite una palabra una y otra vez, como puede ser eh, autoexigencia, 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 puedo utilizar esa palabra para formular mi siguiente pregunta. ¿Qué hay de esa autoexigencia? ¿Cómo te llevas con la autoexigencia? ¿Qué te dice a ti la palabra autoexigencia? ¿Qué importancia ha tenido o tiene en tu vida la autoexigencia? O incluso más fácil, coger esa palabra que se repite y de nuevo ponerle los signos de interrogación al principio y al final. Autoexigencia y mantener un silencio de forma que capte perfectamente cuál es el sentido de nuestra pregunta, que es la de invitarle a que explore detrás de esa pregunta. ¿Qué más, qué más podemos decir para crear preguntas poderosas? Pues que es muy importante cuando hacemos preguntas el respetar a nuestro cliente y el pedir permiso. Como os decía, eh, habrá preguntas que sean preguntas sensibles. Puede haber preguntas sensibles para mi cliente. Ahí es muy importante darnos cuenta de eso y compartirlo con nuestro cliente a través del permiso. Por ejemplo, si me permites, me gustaría hacerte una pregunta en este momento. Evidentemente y seguramente te va a decir que sí.
pero ya es una señal de cara a mi cliente de que la pregunta que le voy a hacer es una pregunta que somos conscientes que puede ser sensible para él y la va a acoger con muchísimo mayor agrado porque va a ver el gran respeto que ponemos y que reflejamos y que hay detrás de esa pregunta. Y por supuesto, en este sentido entra también algo con lo que nos topamos cuando hacemos una sesión de coaching con algún cliente que quizás, pues, podemos decir que hable bastante. ¿Interrumpimos o no interrumpimos? Yo aquí opino que es mejor equivocarnos por exceso que no por defecto. Para mí es muy importante no romper la comunicación con nuestro cliente. Es decir, si yo interrumpo a un cliente una y otra vez, la fluidez se va a resentir, seguro, segurísimamente. Ahora bien, también es verdad que no estamos para ser escuchadores pasivos. Estamos para que nuestro cliente saque información que le acerque a su objetivo, para que rentabilice el tiempo que está invirtiendo y el dinero o los recursos que esté invirtiendo con nosotros. Y eso supone también un compromiso por nuestra parte, una responsabilidad de que quizás en algún momento sí que tengamos que hacer algo para reconducir a lo mejor quizás una conversación que no le está aportando información. Yo en este sentido os invito a que, bueno, a usar varias fórmulas. Una es previamente acordarlo con nuestro cliente, diciéndole claramente antes de empezar la sesión que quizás le interrumpa, pero que si lo hago será porque yo me debo a que él obtenga información nueva, información valiosa, con lo cual en algún momento le puedo hacer una pregunta como ¿hasta qué punto lo que me estás diciendo, lo que estás diciendo ahora, es nuevo para ti? Y que ante un no, yo reconduzca la sesión con otra pregunta. Si es un sí, evidentemente seguiremos. Otra forma de interrumpir de forma suave, de forma que no rompamos la comunicación, es a través de un suspiro. En ocasiones, en una conversación, un suspiro por parte del coach más pronunciado de lo normal es una invitación clara al cliente a que perciba que necesito intervenir. Y mi cliente lo puede percibir así y entonces mantener silencio o callar un poco la conversación y dejar espacio para que yo le pregunte. O bien levantando ligeramente la mano acompañado de una leve sonrisa cómplice, como para pedir permiso para hacerle una pregunta. O bien un simple cambio de postura, pero haciéndolo de una forma más pronunciada, incorporándonos de forma más ostensible sobre la silla y dirigiendo nuestro cuerpo hacia él, como con ganas de participar. Son pequeños trucos, podríamos decir, que nos pueden ayudar a interrumpir levemente a nuestro cliente porque no esté aportando información nueva, pero sin que se destruya la conexión. Y por último también, o bueno, no por último, pero también importante ya para ir finalizando, el tener en cuenta que en una sesión de coaching el protagonista es nuestro cliente y debemos de a través de las preguntas tener eso claro y dejarlo claro también continuamente. Es decir, a través de nuestras preguntas tenemos que empoderar a nuestro cliente. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues utilizando el tú constantemente en vez del nosotros o del yo. A veces y en ocasiones para crear planes de acción, si vemos que hay dificultad, podemos usar inconscientemente para hacerlo más suave expresiones como, oye, ¿y qué vamos a hacer con esto, con esta información nueva a partir de ahora? Y claro, ahí estamos metiéndonos en el plan de acción y realmente quien va a hacer el plan de acción es nuestro cliente. No tenemos que tener ningún problema en decirle, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora a partir de esta información nueva? ¿O qué te ha dicho esta información a ti? Pero en ningún momento nos dejemos llevar por quizás ese miedo a que, a que se sienta solo. En absoluto, la soledad o no la soledad de nuestro cliente se gana de otra manera. Ya lo hemos visto durante esta hora y media que íbamos hablando. Pero sí que es verdad que mis preguntas han de ir dirigidas a mi cliente y es mi cliente el que debe hacer o el no hacer y es el protagonista de las preguntas. Con lo cual, aquí sobra un poco, quizás, según mi parecer, evidentemente sobra un poco el nosotros o el yo y predomina más el tú, entendido como tú, nuestro cliente. ¿Qué más podemos decir en cuanto a las preguntas? Pues que también en ocasiones nuestro cliente nos quiere retar y nos hace una pregunta a nosotros
Le hacemos una pregunta y nos dice, bueno, ¿y tú qué harías? Evidentemente, como coach no debemos de entrar ahí al trapo, a un trapo cómplice, cordial y seguramente afectuoso que nuestro cliente nos pone encima de la mesa. Ahí nuestra gestión quizás sea más en devolverle de nuevo la pregunta, pues precisamente eso es lo que a mí me gustaría saber, qué es lo que tú opinas al respecto o qué es lo que vas a hacer tú, ya que mi labor aquí, como tú bien sabes, es preguntar y no responder. Y todo eso acompañado de una sonrisa que como decía, y me gusta utilizar esta palabra, que haga a la pregunta ser cómplice de la propia respuesta que nuestro cliente nos puede dar. También utilizar de vez en cuando el recurso de que sea el propio cliente quien se pregunte a sí mismo. Si hace falta moverlo de la silla, levantarlo, que mire a la silla vacía donde estaba sentado él y decirle qué pregunta le harías a la persona que está ahí sentada. ¿Cuál es la pregunta que necesita la persona que está ahí sentada? Incluso, ¿cuál es la pregunta que más le aportaría a la persona que está ahí sentada? En referencia a la silla donde estaba sentado él, evidentemente. Es una forma de sacarlo fuera y de ver la realidad desde otro prisma que a veces aporta información muy valiosa y nueva. Y para terminar con la pregunta, si yo tuviera que decir cuál es la pregunta más poderosa, más importante, más determinante para mí, repito, con todo el respeto a lo que pueden opinar pues colegas, entre los que estáis aquí y los que no están aquí, para mí la pregunta más poderosa es un buen silencio. Es hacer una pregunta y aguantar un cálido, afectuoso y sincero y respetuoso silencio para que mi cliente tenga todo el tiempo del mundo para explorar, para navegar, para ir y volver, para sentir y para encontrar esa información que en su día a día no encuentra. Y muchas veces ocasionados por falta de tiempo, por falta de alguien que se le siente enfrente y comparta ese momento con él. Bueno, y para terminar esta webinar, esta parte de la conferencia, antes de entrar pues, en esta última parte como os decía, podemos abrir para compartir experiencias y dudas, me gustaría leeros un texto que compartimos en nuestras formaciones. Se llama Te pido que me escuches, de Arnaldo Pangrassi. Y dice, y sobre todo os invitaría a que lo acojáis y que tomemos todos conciencia de qué nos está diciendo, ¿no? Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a aconsejarme, no estás haciendo lo que te pido. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a decirme que yo no debería sentirme así, no estás respetando mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú piensas que debes hacer algo para resolver mi problema, estás decepcionando mis esperanzas. Escúchame, todo lo que pido es que me escuches, no que me hables ni que te tomes molestias por mí. Escúchame, solo eso. Es fácil aconsejar, pero yo soy capaz. Tal vez me encuentre desanimado y con problemas, pero no soy incapaz. Cuando haces por mí lo que yo mismo puedo y tengo necesidad de hacer, no estás haciendo otra cosa que atizar mis miedos y mi inseguridad. Pero cuando aceptas simplemente que lo que siento me pertenece a mí, por muy irracional que te pueda parecer a ti, entonces no tengo por qué tratar de hacerte comprender más y tengo que empezar a descubrir lo que hay dentro de mí. Arnaldo Pangrassi, te pido que me escuches. Pues con este texto me gustaría despedir esta conferencia, este webinar titulado El Coaching, el arte del acompañamiento. Espero que os haya gustado, espero que os haya podido aportar algo. Ese era mi deseo antes de afrontar esta sesión. Y bueno, sí que me gustaría que ahora, si queréis, que abramos pues quedan 10-15 minutos, pues un turno de preguntas y sugerencias, etcétera.
Si queréis por chat podéis plantear algo. Creo que tenemos acceso todos, con lo cual podemos leer las preguntas que queráis hacer. ¿Quién rompe el hielo, amigos y amigas que habéis estado este rato aquí compartiendo conmigo? Virginia, gracias a ti por asistir. Venga, ¿cuál es la pregunta? Virginia. Bien, nos dice Virginia que cómo gestionar cuando un cliente llora en la sesión. Mi pregunta aquí es muy sencilla, con naturalidad. Sabiendo que cualquier contagio emocional por parte nuestra implica meter nuestro mapa igual que si le estuviéramos diciendo lo que tiene que hacer. Si yo me permito contagiarme emocionalmente, seguramente que la pregunta que le pueda hacer no va a salir con la pureza y con la carga y con el potencial que mi cliente necesita. Si mi cliente está triste y yo me sumo a esa tristeza, difícilmente puede salir una pregunta que por muy buena que sea a nivel lingüístico y gramatical, la entonación se va a ver afectada, el cariño que no se dice pero que se traslada no va a ser el mismo, el empoderamiento no va a ser el mismo. ¿Cómo actuar si mi cliente llora? Pues siendo conscientes de que es un síntoma de que mi cliente necesita tiempo, su tiempo, para recogerse, para mirar hacia adentro, para secarse quizás las lágrimas. Si yo tengo papel, pues Kleenex, pues facilitárselos, ¿por qué no? Es en ese momento en el que yo me ausento de la sesión, pero no me voy. Es decir, mi mirada deja de estar presente en mi cliente y por momentos miro hacia otro sitio con contacto periódico y puntual con mi cliente para ver su evolución, evidentemente, y para que él se sienta acompañado. Pero le permito que tenga su tiempo. Me ausento mi mirada como una invitación a que mi cliente viva ese momento, pero viva ese momento desde la construcción que supone conectar con emociones y sentir también la información que hay detrás de esa emoción, detrás de esas lágrimas, detrás de ese momento que está de forma generosa compartiendo conmigo. Y por supuesto también le agradeceré cuando termine, pues su generosidad de compartir conmigo ese momento. Creo que bueno, no sé si te he contestado, Virginia, al respecto. A ti, Virginia. Muchísimas gracias. ¿Qué más preguntas, amigos y amigas? Ángel. Ángel nos dice si sería aplicable al coaching educativo con alumnos. Bien, evidentemente la respuesta es que sí, con matices. Si hablamos de incorporar el coaching al desarrollo y a la labor cotidiana de un educador, todo esto hay que compaginarlo con la labor del educador. Entonces, por ejemplo, los silencios, pues hay que medirlos, ¿no? Ahora, sí que es verdad que el educador o al hacer el coaching con el coaching educativo, es importante impregnarse de nociones como las que hemos dicho. Eso quiere decir que donde antes no guardaba nada de silencio, pues ahora quizás he de guardar silencio. Donde antes hacía una pregunta a mis alumnos y esperaba una respuesta rápida, ahora quizás he de esperar un poco más. Donde antes no jugaba con la mirada, ahora quizás he de jugar con la mirada para hacer preguntas. Donde antes solo escuchaba las palabras, ahora he de escuchar más allá de las palabras y hacerme la pregunta de cómo se siente mi alumno, mis alumnos, tras esta pregunta. O si bien antes no le daba mucha importancia a estar conectado con el momento en el que estoy dando una clase, pues ahora tomar conciencia de eso y ausentarme de mis propios pensamientos, de mis propios problemas o preocupaciones y permitir que mi mejor versión sea la que estos chicos que tengo delante vean y de la cual aprendan. Con lo cual, mi respuesta, Ángel, es que sí, con la salvedad del propio trabajo de educador.
Espero haberte contestado, Ángel. Gracias a ti, Ángel. Vicky, creo que tenías una pregunta, Vicky. Me gustaría saber si hay y cuáles son los límites donde un coach tendría que delegar en un psicólogo por muy preparado y certificado que esté el coach. Muy buena pregunta, Vicky. En este sentido, yo te diría, es un debate que siempre está ahí, ¿eh? Puesto que la línea puede ser muy fina. Yo no soy psicólogo, con lo cual decirte lo que se suele decir en algún sitio, que el coach no trabaja patologías, es invitarte a que si eres psicóloga o un psicólogo diga, bueno, ¿y cómo sabes tú, por ejemplo, si no eres psicólogo, cuándo hay o no hay una patología? Yo te puedo hablar de lo que es coaching y yo lo que sí tengo la confianza es de que si yo hago el coaching como lo he aprendido, lo experimento, sin meter mi mapa desde la presencia, desde la escucha, yo estoy convencido de que no estoy influyendo negativamente en mi cliente. En el peor de los casos, quiero creer que mi cliente no va a avanzar conmigo. Entonces, ahí es cuando llega al final de la sesión la pregunta de, oye, ¿qué tal te ha ido? ¿Qué has aprendido? Y si evidentemente mi cliente no ha aprendido y no le ha ido como le gustaría ir, pues invitarle a que quizás pues no sea yo como coach o yo o el coaching lo que a priori sea lo que más se le adapte. Esto cuando los casos no están muy claros. Evidentemente, si vas a empezar una sesión y comparte contigo esa persona, Se ha detectado un elemento sospechoso. perdonarme porque no sé por qué, un segundito. Ahora, estoy ya contigo, Vicky. Si previamente a la sesión mi cliente me comparte conmigo pues que está yendo a un psicólogo, que tiene problemas los que sean, que incluso se está medicando, pues sí que en mi caso yo dedico más tiempo a explicarle lo que es coaching, lo que no es, dónde puede llegar el coaching, de trabajar más hacia futuro, de no dirigir y de que, bueno, que esté en él el si quiere explorar una sesión a ver qué le puede aportar. Pero le dejo muy claro dónde están los límites de lo que es coaching y que quizás, pues antes de empezar la sesión conmigo, sería más recomendable que lo compartiera con su psicólogo y que su psicólogo también le diera su opinión de si es o no es recomendable hacerlo. Vicky, no sé si te he contestado a tu pregunta. Vicky, bueno, no sé si Vicky me ha escuchado. A ver, ay, sí, sí, sí. Perdón, es que lo tenía debajo. No soy psicóloga, perdóname. Por ejemplo, ajá. Ana, por ejemplo, el libro que comenta Vicky, el miedo a hablar en público, a exponer un tema en clase. No sé qué quiere decir Ana, si es como lo haría yo, José Ramón. ¿Cuál opinas que sería la edad mínima aconsejable para realizar un proceso de coaching? Aunque es una pregunta parecida a la pregunta que ha planteado Ángel, me interesaría más cómo plantear al niño la situación. ¿Como una sesión formal, como algo más lúdico? Evidentemente, cuando estamos hablando de niños, una edad, yo más que una edad, yo diría más una madurez quizás en el niño. Si el niño tiene madurez para saber lo que se le pregunta y saber y responder, pues podríamos decir que se podría hacer. No me gustaría decir una edad porque es invitar a entrar en debate de si un día antes sí y un día antes no, o al revés. Lo que sí es para mí crucial es que se haga de una forma más, quizás informal, más lúdica. Y aquí como coach tenemos la gran responsabilidad de ser creativos. Es decir, la forma de comunicar con un adulto evidentemente no ha de ser la misma que con un niño. Aquí sí que yo invito a que nos preparemos la sesión en el sentido de ver qué ejercicios podemos hacer para llegar a la persona, al niño o a la niña. ¿Cómo podemos transformar algunas herramientas para que se le hagan amenas y poder entrar de una forma muy suave? Por supuesto, aquí tenemos que estar más alertas, ser más cautos y siempre recordar, muy importante, la figura de los padres, consentimiento de los padres y compartir con los padres. Crucial. Espero haber contestado. Lucía,
A ver, Ana. Ah, bien, me dices, Ana, que si hablar en público es una fobia. Bueno, una fobia, para decir que algo es una fobia, tendremos que tener más información, creo yo. Y te lo digo desde mi conocimiento, ¿eh? Que como he dicho, no soy psicólogo. Yo entiendo que una fobia es cuando un comportamiento está plenamente metido en competencia ya inconsciente o en incompetencia inconsciente, mejor dicho, y cuando salta automáticamente sin que podamos preverlo ni que pase por la parte racional. Es decir, el mapa neuronal que hay es extremadamente potente. Yo creo que hablar en público será una fobia si llega a este punto. Ahora bien, eh, se puede plantear trabajarlo sin que sea una fobia. Con lo cual, yo parto de la base de que sea o no sea una fobia, yo voy a empezar a trabajarlo sabiendo, con el convencimiento de que con un trabajo desde el coaching podemos trabajarlo perfectamente. Espero haberte contestado, Ana. Lucía, qué buena pregunta. ¿Qué ocurre si nos bloqueamos en una sesión y no sabemos cómo continuar? Pues Lucía, te voy a decir, la única persona en una sesión que va a saber si te has bloqueado eres tú, salvo que tu comunicación no verbal te delate. No es guasa, lo digo en serio. Es decir, si controlamos, gestionamos nuestra comunicación no verbal y yo me quedo en blanco, s- solo lo voy a saber yo. Si yo, y mi cliente no va a saber si yo estoy haciendo un silencio intencionado o si estoy que me he quedado en blanco. Y bueno, como un truquito, y lo digo en voz bajita, para salir, y porque a veces tener pequeños trucos nos ayudan a estar más relajados y entonces a no quedarnos en blanco, yo te diría de tener siempre cerca la pregunta ¿y qué más? ¿De acuerdo? Eso es un truquito que tampoco es para usarlo siempre, pero bueno, nos puede dar un poquito de tranquilidad. Ana, me refería a si una fobia como el miedo a hablar en público de una joven de 23 años se puede tratar en un proceso de coaching o hay que dirigirlo al psicólogo. Hombre, yo Ana sí que te diría que se puede trabajar, desde mi experiencia, desde el coaching se puede trabajar. Por supuesto, entiendo que desde la psicología también, por supuestísimo. Ahora, desde el coaching entiendo que se puede trabajar perfectamente. ¿Qué más cosas? Ana, ok, gracias, estoy en ello. Bueno, pues el placer es mío. ¿Alguna pregunta más, amigos y amigas? Mercedes. Ujú. Gracias a ti, Mercedes. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosilla más que ya... Gracias a ti, Ana. Gracias a ti, Olga. Bueno, gracias a todos que están saliendo. Me encanta compartir. Gracias, damas, compañero. Te puse un correo hoy. Gracias, Raquel, también. Amigos y amigas, ha sido un inmenso placer compartir con vosotros, con vosotras este espacio. Espero que os llevéis, pues bueno, información, formación, que, que no os creáis nada de lo que os he dicho si no os cuadra, que al final lo que os tiene que cuadrar es lo que vosotros también eh, conozcáis y sepáis. Y a partir de aquí, bueno, aquí están nuestros datos de contacto para lo que queráis. Estamos a vuestra disposición. Pasad un gran día desde la presencia, desde la escucha y desde las preguntas poderosas. Hasta luego. Un beso.